Los hermanos de Falcón me han pedido grabar algo por la ocasión de los 40 años en la obra del Señor a tiempo completo de don Alcímides y la señora Sara, y es un honor poder hacerlo, y no nos consideramos dignos de ello, pero apreciamos la oportunidad para expresar nuestro aprecio por la obra que nuestros hermanos han hecho para el Señor y para su pueblo. He estado pensando en algunos versículos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, Filipenses capítulo 1, comenzando en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Queremos expresar nuestro aprecio por nuestros apreciados hermanos don Alcímides y la señora Sara. Don Alcímides ha sido como un padre para los que somos más jóvenes, y le tenemos en alta estima, como también lo tiene el pueblo del Señor. Cuando se llegan a ocasiones como estas, no faltan creyentes que piensan que no es apropiado tener una palabra para hablar de un hermano. Pero estaba pensando que en esta misma carta a los Filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 2 habla acerca de Timoteo, uno que había trabajado con él en Filipos y era bien conocido por el pueblo del Señor allí. Y él dice de él que a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
El apóstol Pablo pudo hablar bien de Timoteo a los hermanos de Filipos, porque así era la vida, el testimonio y la obra de Timoteo. En el mismo capítulo habla de Epafrodito, que era uno de ellos. Lo llama mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice en cuanto a él en el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. De manera que el apóstol Pablo no tenía temor de hablar bien de estos hermanos a los creyentes en Filipos, porque él sabía que eso iba a redundar para el beneficio espiritual de los creyentes. Y creemos que los mensajes que puedan ser grabados por la ocasión que nos ocupa también serán de beneficio para el pueblo del Señor. He estado pensando últimamente estos versículos en Filipenses capítulo 1, y el apóstol Pablo habla de las cosas que me han sucedido. Él estaba en la prisión en ese momento y podía pensar en todo lo que había sucedido para llevarle hasta ese momento en su vida. He estado pensando que don Alcímides y la señora Sara, al pensar en estos 40 años en los que el Señor les ha sostenido y les ha ayudado grandemente, pueden pensar en tantas cosas que han sucedido. Y como Pablo pueden ver la mano del Señor. Pablo ahora está en la prisión, en unas circunstancias tan diferentes a las que él tanto añoraba. Era un hermano que viajaba constantemente, ocupado en la predicación del Evangelio y en la enseñanza del pueblo del Señor, en el pastoreo de los creyentes. Hablando a los ancianos de la asamblea en Éfeso, les recordó cómo él visitaba de casa en casa enseñando la palabra de Dios. Pero él ya no puede ocuparse en esos aspectos de la obra del Señor. Sus circunstancias han cambiado y ahora está en la prisión, y él está pensando en las cosas que le han sucedido. Pero él está en estos versículos pudiendo trazar la mano de Dios en cada una de esas circunstancias. Su vida y su trabajo en la obra del Señor habían sido dirigidos por Dios, y ahora en esta nueva etapa de su servicio, él puede ver también la mano de Dios con él. Es nuestra oración que nuestros apreciados hermanos don Alcímides y la señora Sara también puedan ver no solo la mano de Dios que ha estado con ellos en las cosas que han sucedido en estos 40 años en la obra del Señor, pero que continúen viendo la mano del Señor guiándoles y ayudándoles en la esfera de servicio que Él tiene para ellos hasta la venida del Señor. Pero también estaba notando que las cosas que le habían sucedido habían redundado en varios resultados de gran provecho. En el versículo 12, el apóstol Pablo dice: estas cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Creo que eso puede resumir la vida y el servicio de nuestros hermanos. Ha redundado para el progreso del Evangelio. Pero también en el versículo 14, él dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
lo que el Señor había permitido que sucediese en la vida de Pablo había redundado en la animación de la mayoría de los hermanos. Este versículo con los 3 que siguen han sido una fuente de animación para muchos, porque la mayoría de los hermanos habían sido animados, pero en el versículo 15 Pablo dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Eso nunca va a dejar de ser. No todos serán animados, no todos van a ser estimulados. Algunos pocos van a ser contrarios, y sin duda nuestros hermanos lo han experimentado en la obra del Señor. Pero Pablo pudo regocijarse que lo que el Señor había permitido en su vida y el servicio que él había rendido al Señor había redundado en la animación de la mayoría de los hermanos. En este contexto pienso en lo que Pablo escribió a los creyentes de Corinto en la segunda carta, en el capítulo 9 y el versículo 2. Él dice: vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Esa es una gran verdad en el servicio de nuestros apreciados hermanos. Vuestro celo ha estimulado a la mayoría. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con sus circunstancias, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pensamos que si la mayoría fue estimulada de esa manera fue porque vieron ese ejemplo en el apóstol Pablo. Él dice: se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La palabra se atreven nos recuerda que había peligro, que no era fácil, pero el ejemplo de Pablo les hizo atreverse a intentar servir al Señor. No solamente esa palabra, sino que me llamó la atención que él dice: se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El ejemplo de Pablo les había elevado su espíritu y su alma, de manera que perdieran el temor de servir al Señor y hablar la palabra. Pero también me llama la atención que dice: la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Esa era la fuente del ánimo que Pablo recibió y que pudo transmitir como ejemplo a los hermanos en Roma. Ellos pudieron cobrar ánimo en el Señor. Qué bueno que tenemos al Señor a nuestro lado. Qué bueno que en Él hay una fuente de ánimo y de fuerza inagotable. Y Pablo pudo ver esa fuente, experimentar esa fuente en el transcurso de su servicio al Señor, y otros, viéndolo a Él, cobraron también ánimo en el Señor. Algunos lo hacían por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ese es otro asunto que nos llama la atención del apóstol Pablo, y es que él mantuvo una senda sin desviarse a la derecha o a la izquierda, sin importar quién estuviese de acuerdo con él y quién fuese en contra. Él tenía la mirada puesta en su Señor. Él dice en este capítulo: para mí el vivir es Cristo. Y tenía al Señor por delante. De manera que si algunos estaban predicando a Cristo por envidia y contienda, pensando añadir aflicción a sus prisiones, eso no lo hizo desviar. Sin duda trajo tristeza a su corazón, pero no lo hizo desviar del propósito. Él dijo: estoy puesto para la defensa del Evangelio. No perdió de vista el llamado que Dios había dado
y que él había obedecido para servir al Señor y para ser de utilidad entre su pueblo. Notamos también el gozo de Pablo. Es otro resultado de las cosas que le habían sucedido. El gozo en él al ver el resultado en aquellos creyentes. Pero él además dice que como resultado de su trabajo y de su esfuerzo, él dice, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa era la meta que él tenía por delante en su servicio, que Cristo fuese magnificado. Creo, apreciados hermanos, que todos podemos decir, Pablo lo logró. Cristo fue magnificado en su servicio. Es algo que nos ha llamado la atención del servicio de nuestros apreciados hermanos don Alcímedes y su esposa, y es que han procurado que Cristo sea magnificado. El Señor nos ayude a seguir también el ejemplo que vemos en Pablo en este particular. Pero otro resultado que estoy notando para terminar es lo que el apóstol Pablo menciona en el versículo 22. Él habla de que su continuar en la carne resulte para beneficio de la obra. En el versículo 12 él habla de que lo que le ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. En el versículo 25 él dice que su vida, 22, él dice que su vida y su servicio, él solo quiere que resulte en beneficio de la obra. Qué cosas tan grandes estas en el servicio de cualquier creyente, que su vida y servicio redunde en el progreso del Evangelio y en el beneficio de la obra de Dios. Pensamos que el Señor ha ayudado a nuestros hermanos a que esto sea la meta de su vida y servicio, y el resultado de su obra se verá plenamente ante el tribunal de Cristo. Pero nosotros, viendo el resultado de su conducta y viendo el resultado del trabajo, podemos también ser estimulados a seguir ejemplos como el que ellos nos están dejando. Esperamos que esta pequeña meditación sirva de animación a nuestros hermanos, pero a la misma vez sea como un reto para todos nosotros, para que procuremos servir al Señor de una forma más plena, más devota, mejor, y que busquemos dejar huellas que otros también puedan seguir. Esperamos pues que el Señor les bendiga ricamente y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Edgar Fernández y ha sido para mí un gran privilegio el poder participar de esta actividad que ustedes han programado para así recordar los 40 años de servicio de nuestro hermano don Alcímedes y su esposa Sara. Queremos así darle gracias al Señor por esta gran oportunidad, y estaba considerando en Deuteronomio capítulo 2 versículo 7 algo que quisiéramos compartir y aplicar a la experiencia de nuestros hermanos en la obra. Dice Deuteronomio 2 y 7: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Deseando que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Ciertamente vemos aquí reflejado en este versículo la experiencia de esos 40 años del pueblo de Israel
en el desierto y que queremos aplicar a la experiencia de nuestro hermano don Alcímedes con su esposa en la obra allí en Falcón. Y pensamos así en lo que dice ese versículo: Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Y realmente pensamos allí en la prosperidad de Dios. Y así ha sido con nuestro hermano durante todo ese trayecto de su trabajo allí en la obra. Él ha visto, y nosotros también somos testigos, de la bendición del Señor sobre toda obra de sus manos. Y nos hace pensar en el esfuerzo, en el trabajo y el sacrificio que eso ha implicado, pero que la gratificación es que Dios ha prosperado su obra. Y agradecemos al Señor porque se ha visto y se ha manifestado en asambleas siendo formadas y creyentes siendo afirmados, almas creyendo al Señor, y todo eso, aunque está implícito el trabajo de la obra de nuestros apreciados hermanos, sin embargo detrás de ello está es la mano del Señor, la prosperidad que viene de Él. Porque como dice la palabra, cuando se hacen las cosas conforme está escrito, entonces el Señor hará prosperar nuestros caminos. Ahora la otra cosa es, Él sabe que andas por este gran desierto. Y eso nos hace pensar en la travesía de esos 40 años. No fueron fáciles, fueron difíciles. El andar en un desierto implica peligros, riesgos y sufrir el ardor de aquella experiencia. Sin embargo, el Señor allí, conociendo la situación y conociendo los peligros que se encuentran en el desierto, sin embargo, Él estuvo con ellos. Entonces, realmente la misma experiencia de nuestros hermanos, esa obra que ellos han hecho todos estos años, ha sido como un peregrinar en un desierto, con muchas dificultades, indudablemente, con una travesía que implica riesgos de ir de un trayecto a otro. Hay partes en la sierra falconiana que son riesgosos y que indudablemente muchas veces pasaron por esas circunstancias, pero de todos esos peligros el Señor les ha guardado. Y por eso podemos pensar que en esa expresión, Él sabe que andas por este gran desierto, a los peligros de los cuales el Señor ha sido protección. Entonces han contado con la prosperidad de Dios, pero también han contado con la protección del Señor. Y por eso alabamos su misericordia, porque a pesar de todas las dificultades, el Señor ha sido protegiendo a sus amados siervos. Ahora, la otra expresión dice, Jehová tu Dios, en estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo. Y esa es otra experiencia que también la vemos reflejada en nuestro hermano, y es que en estos 40 años Dios ha estado con ellos. Y eso hace referencia a la presencia del Señor. Y gracias a Dios, porque aunque la Biblia dice que aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Y el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. De manera que qué bueno es contar con la presencia del Señor, y indudablemente don Alcímedes y su esposa han visto y han percibido la presencia del Señor durante todos estos 40 años. Ha sido el Señor el que ha prometido estar con ellos y con todos los creyentes todos los días hasta el fin del mundo.
pero igualmente de forma personal, mi familia allí en Punto Fijo, la familia Fernández, siempre contó también con la visita de nuestro hermano Alcímedes cada vez que él iba a la ciudad de Punto Fijo. De manera que él se hacía presente en momentos de dificultades. Él estaba allí dispuesto, siempre ha mostrado disposición para hacerse presente con un consejo, con una palabra. Y nosotros allí en Punto Fijo tuvimos ese gran privilegio. Siempre recordamos a nuestro hermano Alcímedes visitando la casa de Moncho. Que el Señor bendiga cada una de esas veces que lo hicieron y recompense esa disposición. Bueno, el Señor también ha estado con nuestro hermano y nada te ha faltado. Y eso pensamos en la provisión de Dios. De manera que durante esos años no dudamos momentos de estrechez, momentos de escasez, pero que el Señor ha estado y nada le ha faltado. Damos gracias al Señor por ello, porque sabemos que estas 4 cosas se han cumplido en la vida de nuestro hermano Alcímedes y de su esposa, y ha sido para nosotros un gran ejemplo, y alabamos al Señor por esa su fidelidad para con nuestros hermanos, y mostrando así también a través de él como un instrumento las bendiciones para el amado pueblo del Señor, especialmente en Falcón, pero que indudablemente muchos en diferentes partes de Venezuela nos hemos beneficiado con ellos. Y entonces dejamos estas meditaciones para la gloria del Señor y para el ánimo de nuestro hermano, que realmente Jehová te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Esa es la prosperidad de Dios. Él sabe que andas por este gran desierto. Esa es la protección de Dios en el peligro del desierto. En estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, la presencia del Señor, y nada te ha faltado, la provisión del Señor. Que Él haga prosperar su palabra para la bendición de todos.